Es un gusto darles la bienvenida a las 19 salas entre nacionales e internacionales que nos están viendo y que están conectados a videoconferencia, así a los que nos siguen a través de las transmisiones en vivo en este día virtual de bibliotecas digitales. Y vamos a ver el tema titulado Los derechos de autor y acceso a la información. Contaremos con la participación de expertos que nos hablarán sobre la propiedad intelectual, los derechos de autor y accesos abiertos de contenido científico, académico, cultural y tecnológico. Me gustaría aprovechar la oportunidad para felicitar a la maestra, a la coordinadora de la comunidad, la maestra Teresa Rodríguez, por el gran logro de su equipo en lo que participó para el poder de convocatoria que tenemos este día, es que es impresionante, la verdad, felicidades. Esperemos que sea muy enriquecedor toda la información que el día de hoy podamos escuchar por ahí. Y no me queda nada más que darle por ahí, cederle la palabra a la maestra Teresa para iniciar este día virtual. Buenos días a todos. Hola, buenos días en Latinoamérica y buenas tardes en España. Antes de dar inicio en este día virtual, les voy a pedir por favor que cierren sus micros, ¿sí? Cierren sus micros de todas las salas de videoconferencia para que le permitan a la persona que nos va a hablar no tener ruido de retorno y se puede escuchar bien y podamos disfrutar y enriquecernos de todo lo que nos van a platicar. Para dar inicio a este día virtual, les reitero, tenemos una cuenta de Skype que se llama Biblioteca. Por favor, cierren su micro. Les repito, la cuenta. Se está regresando el sonido por allí. ¿Alguien tiene abierto su micro? Ok, entonces la cuenta de Skype es bibliotecas-digitales. A través de esta cuenta vamos a estar recibiendo las preguntas de los que están por streaming. Estaremos algunas sedes por videoconferencia y otras por streaming. El día de hoy vamos a tener el gran gusto de platicar con personas expertas acerca de derechos de autor, de acceso abierto y de una de sus vías del acceso abierto, que son los repositorios. Iniciará Carolina Botero de Creative Commons Colombia. Solo quiero leerles esta cita que es de Thomas Jefferson, que dice: si la naturaleza ha creado algo que es menos susceptible que todo lo demás a la propiedad exclusiva, es la acción del poder del pensamiento llamado idea, que puede ser poseída exclusivamente por un individuo mientras solo él lo sepa. Pero al momento de ser divulgada, se obliga a sí misma a ser poseída por todos, y el receptor no puede disponerla en exclusiva. Aquel que reciba de mí una idea se instruye a sí mismo sin disminuir mi educación, como aquel que enciende su vela en la mía recibe luz sin oscurecerme. Las ideas no pueden por naturaleza ser sujetas a propiedad. Thomas Jefferson. Con esto le cedo yo la palabra a Carolina Botero de Creative Commons Colombia. Adelante, Carolina, buen día. Followed by the pound key, or press star to create a new conference. Hola.
Hola, buenos días. ¿Me están escuchando? Please enter the conference number followed by the pound key, or press star to create a new conference. Carolina, sí te escuchamos. La sede que acaba de entrar, por favor, cierre su micrófono. Carolina, te escuchamos. Muy bien, entonces, pues yo quería agradecer... ¿Me están escuchando? Please enter the conference number followed by the pound key, or press star to create a new conference. Hay muchos ruidos. Te escuchamos. La sede que acaba de entrar, por favor, cierre su micrófono. Ok. Carolina, te escuchamos. Bien, entonces, yo tengo la presentación en la página de CUDI y a partir de ahí pues quiero iniciar la conversación. Mucho ruido, pero bueno. Ok. Bien, entonces, yo tengo la presentación en la página de CUDI y a partir de ahí pues quiero iniciar la conversación. Bueno, ya tienen una idea de quién soy yo. Yo soy abogada. He venido trabajando todo el tema. Es una sala de videoconferencia. Por favor, cierren su micrófono las salas de videoconferencia. Trabajando mucho el tema de acceso abierto y particularmente el tema de repositorios. En mi presentación vamos a ver primero la imagen mía para comentarles un poco quién soy. Posteriormente quiero mencionarles que me voy a hacer un poco del contexto legal. Estamos ubicadas en este momento en la presentación en la parte de propiedad intelectual para comentarles Carolina, que disculpa, ¿puedes cerrar tu streaming? Es que estamos escuchando el streaming. Estamos escuchando tu streaming. bueno, ¿y cómo cierro? Debes de tener abierta una pantalla en internet y estás viendo el streaming. Debes de tener abierta la página de CUDI. Estamos escuchando tu streaming. Que baje su volumen. No sé cómo hacerlo. ¿Le puedes bajar el volumen a tu computadora? Ah, ok. Listo. ¿Así? Perfecto, gracias Carolina. Adelante. ¡Ay! Era yo entonces, qué horror. Muchas gracias. Bien, entonces, les decía, creo que ahora entonces me va a perder un poco es frente a la presentación, porque no la tengo a la mano y la presentación mía es bastante de imágenes. Entonces, esperemos que dándoles claves sobre el punto en el que estamos en la presentación, podamos continuar. Entonces, les decía, lo que primero quiero comentarles es un poco acerca del derecho de autor. El derecho de autor es una forma de monopolio que se le entrega a los autores con el fin, digamos, el propósito que tiene la ley es que se haya una remuneración al autor por la explotación que pueda hacer de su creación. Esto significa que una serie de lógicas, frente al autor. Uno de los primeros detalles que debemos considerar es que la obra aparece desde su creación. En la diapositiva van a encontrar entonces el título de derecho de autor y desde su creación. Esto es que desde el mismo momento en que una obra es creada, esa obra está protegida por derecho de autor. No hay que hacer nada más, no hay que ir a un registro, nadie tiene que decir que la obra te pertenece. En la siguiente diapositiva, sobre la forma de creación. Esto es importante porque significa que no se protegen, por ejemplo, las ideas, sino es la forma, es la estética de lo que se hace. El tercer elemento que tiene relación con el derecho de autor sería que se trata de obras originales. Es decir, esto va en contraposición a la copia, la idea de que algo se crea nuevo y es eso nuevo lo que se protege. Una cuarta es obras materializadas, es decir, obras que sean posible reproducirse. Obras que suceden y que no quedan registradas no son protegidas.
Por ejemplo, lo que puede ser un cuentero. Cuando los cuenteros echan sus cuentos, si estos no son registrados, no están protegidos. De hecho, cada vez el cuentero seguramente va a contar una historia diferente y por eso no existe una protección. Y también pues representa algunos diferencias entre lo que es el derecho de autor y lo que es protección, por ejemplo, de las obras de los indígenas o de comunidades populares que tienen otro manejo del tipo de obra. Adicionalmente debemos considerar que junto a los derechos de autor hay los derechos conexos y aquí ya vamos como en la 9ª diapositiva. Estos derechos conexos son los que van paralelos al derecho de autor, por ejemplo, los que tienen los intérpretes, los cantantes o los actores en una obra. Finalmente tiene uno que preguntarse entonces si este panorama de protección de derecho de autor existe en Internet. Y si bien muchas personas consideran que todo lo que está en Internet es público y por tanto puede ser utilizado, lo cierto es que todo lo que está en Internet, al cumplir esos elementos de que fue creado, tiene una forma estética, hay una originalidad normalmente, pues, o si es original es lo que es protegido y está materializada, precisamente Internet le da esa capacidad, pues la mayoría de los contenidos que están allí están protegidos por derecho de autor. Es importante en la siguiente diapositiva establecer entonces que tenemos derechos morales y derechos patrimoniales. Seguramente Jorge va a profundizar en esto, pero simplemente recordarles que hay esas dos categorías y que en adelante de lo que vamos a hablar es de los derechos patrimoniales. Los derechos morales, por ser algo que en nuestros países es irrenunciable, intransferible, inembargable, etcétera, no puede transmitirse, es demás, son perpetuos. En cambio, los derechos patrimoniales son precisamente aquellos que la ley nos da para poder gestionarlos y de hecho son temporales. De esto se derivan también otra serie de características. La de la siguiente diapositiva es mencionar que los derechos morales corresponden a los autores, mientras que los patrimoniales es a los titulares. Importante también porque los autores son normalmente personas naturales o son personas naturales, mientras que el titular puede o no ser una persona natural y solamente lo será si es una persona jurídica cuando ha habido una transferencia que le hace el autor y eso será por ley o por un contrato, etcétera. Bien, ¿qué pasa cuando queremos reutilizar obras? Que es precisamente lo que sucede cuando estamos en entornos como el de los repositorios y cuando empezamos a hablar de la posibilidad de acceder a las obras, ya que estamos controlando la copia, reproducción, distribución y comunicación pública, la modificación, perdón. Entonces, en la siguiente diapositiva vemos cómo la ley, en la forma como se ha desarrollado, está privilegiando una forma de gestionar el derecho de autor, que es la que dice todos los derechos reservados. Entonces, yo, como titular de la obra, puedo controlar y evitar que los otros hagan uso de ella. Eso significa que la regla general es que debo dar una autorización. A esto se oponen un par de elementos importantes de nuestra ley. El primero es la idea del dominio público que aparece en la siguiente diapositiva, que en el caso de Colombia es muerte más 80 años, pero en el caso de México es de 100 años. Y en ocasiones, para la titularidad de las personas jurídicas es inferior. En Colombia es 70 años después de la publicación. Cuando estos plazos se han vencido, la obra pasa al dominio público y ahí podemos todos los derechos patrimoniales ejercerlos sin autorización del titular. En cambio, el derecho moral permanece porque ya dijimos es permanente. Otro elemento importante que está en la siguiente diapositiva es esa franja gris que hay entre las obras protegidas y las que están en el dominio público y que conocemos como excepciones y limitaciones legales. Esta es una serie de usos que la sociedad considera tan importantes que por ley dice, aunque la obra está protegida, se puede utilizar, por ejemplo, en el caso de la cita o algunas excepciones para la academia, la copia para las bibliotecas para preservación, etcétera. El problema de esto es que los usos son muy limitados y que normalmente cuando los trasladamos a lo virtual tienen problemas porque no coinciden perfectamente con las condiciones de tiempo, forma y lugar que exigen normalmente las excepciones. Eso es precisamente lo que dice la siguiente diapositiva. Entonces, recordemos en la siguiente diapositiva que lo importante aquí es la regla general de la autorización o permiso que tiene que dar el titular para usar una obra. Yo aquí quiero pasar a contarles entonces un cuento para que entendamos el contexto de lo que les voy a hablar frente a los repositorios institucionales. Y es, ¿qué tienen en común un cuento de hadas y el derecho de autor? La siguiente. Bien, cuando me puse a pensar en esto una noche que no tenía nada más que hacer, por supuesto,
me encontré con una idea que ya desde principios del siglo XX venían trabajando un autor ruso que se llama Las funciones de Propp. Él se puso a estudiar los cuentos populares y encontró que existían muchos patrones en los cuentos populares, que siempre sucedía más o menos, digamos que había como una línea de argumentación que luego cambiaban personajes y situaciones, pero siempre había lo mismo. Y uno de los elementos que siempre existían y que está en la siguiente diapositiva es el elemento de las princesas, que digamos como que siempre la ruta era que había una princesa en peligro o una dama en peligro, que un caballero la rescataba y que termina en un matrimonio. Matrimonio era como un patrón y eso era lo que solía finalizar el cuento y además indicaba que era lo que hacía a la heroína y al héroe felices. Entonces un poco la idea aquí es decirles, miren, en los cuentos de hadas se ha generado una fórmula que implica que el matrimonio, y normalmente el matrimonio, digamos, aceptado socialmente, en nuestro caso el matrimonio católico, es la fórmula del éxito. Se casaron y fueron felices, comieron perdices. Bien, eso implica que hay una teoría de que si usted encuentra a su príncipe azul, pues se casa y es feliz. Esa es un poco la fórmula del éxito que aparece en los cuentos de hadas y que ustedes, como sabrán, y aparece en la diapositiva número 22, todas ya sabemos en la vida adulta que eso es más difícil de lo que parece, que el príncipe azul no siempre es como lo pintan y que no siempre el matrimonio lleva a la felicidad. Mi línea de argumentación para el derecho de autor, que es la siguiente diapositiva, es más o menos lo mismo. El modelo legal que se ha privilegiado en el derecho de autor es todos los derechos reservados. Entonces, si tú te guardas todos tus derechos, la fórmula del éxito implica, la siguiente diapositiva 24, que vas a recibir un ingreso. Sin embargo, a ver, entonces en la siguiente diapositiva, la fórmula en el caso del derecho de autor es si controlas tus derechos de autor, tú vas a lograr el éxito. Sin embargo, siguiente diapositiva 26, lo cierto es que hay muchas formas de crear, producir, diseminar, hay muchas formas de gestionar el derecho de autor y asociarlo solo o primordialmente con este modelo industrial de ingreso previene la diversidad. Hay muchas otras formas, por ejemplo, el caso que estamos discutiendo acá, que es el de acceso abierto. El modelo de producción de los artículos científicos que van a las revistas indexadas no tiene que ver con esto, porque el control del derecho de autor no necesariamente y nunca significa ingreso para el autor, que es el profesor o el investigador. La remuneración del profesor, del investigador, está asociada con su salario, con los dineros que consigue para la investigación. El producto o el artículo está hecho es para diseminarse, para difundirse y en consecuencia no tiene como negocio asociado el generar ingreso para el profesor. El punto es que en algún momento sí que el negocio de las revistas se convirtió en ese ingreso y por eso se terminaba asociando. Pero parte de lo que dice el acceso abierto es precisamente modifiquemos ese mecanismo de ingreso de la revista que le permita continuar garantizando calidad con la evaluación entre pares y demás, y así podríamos avanzar en un modelo que no dependa de esto. Entonces, básicamente la lógica que yo quiero transmitirles frente a este cuento de hadas está ya más resumida en las siguientes diapositivas 27 y 28. En la 27, en la industria efectivamente los autores, los artistas, tienen como incentivo para crear el que haya un control del derecho de autor que les va a permitir vender el producto y ganar dinero. Así fue como se construyó toda la industria del siglo XX. Sin embargo, eso hoy está también siendo disputado porque la copia es muy barata. Pero digamos, así funcionaba la industria. Fuera de la industria, en otros terrenos como educación, en un arte más popular, en la cultura popular, en los indígenas, en comunidades, en ciencia, en el propio Estado, los modelos son otros. Y eso se ve ya, digamos, en una comparación en la diapositiva 28. Digamos que para mí el punto de asocio es que el matrimonio católico sería como esa visión que tiene la industria, mientras que fuera de eso suceden muchas cosas. De hecho, si hubiera una guerra, lo que vamos a encontrar es que las familias no necesariamente están en torno a lo que se considera el matrimonio católico de papá, mamá e hijos, sino que las mujeres
se terminan ocupando de los ancianos y de los menores porque los hombres se han ido a la guerra y las familias se reconfiguran. En fin, hay muchas situaciones que van a significar que la familia no necesariamente se asocie con matrimonio católico. Esto es un poco el panorama que les quería plantear, como para que empecemos pensando que hay formas diversas de gestionar el derecho de autor y la única no es el control. Así pasamos entonces al siguiente punto, que es hablar específicamente de este entorno en repositorios institucionales y la idea que tienen entre preservación, acceso y distribución. Lo primero es, bueno, ¿qué es un repositorio institucional? Es un conjunto de servicios que una entidad ofrece a los miembros de su comunidad para la gestión y diseminación de los materiales digitales creados por la institución y sus miembros. Es esencialmente un compromiso organizacional en la administración de los materiales digitales que incluye preservación a largo plazo, cuando corresponda, así como su organización para acceso o distribución. Entonces, acceso y distribución son elementos importantes del repositorio, mucho más, digamos que esa es su finalidad. Entonces tendrá que buscar aquellos materiales en donde pueda privilegiarlos. Los contenidos en los repositorios institucionales son de muy diversa índole, publicaciones científicas, recursos educativos, pero además tesis, conferencias, disertaciones, no sé, una cantidad de otros documentos, videos, folletos, incluso el arte está empezando ya a ingresar al repositorio institucional. Los autores de estos contenidos, diapositiva 32, son muchísimos, son empleados, son contratistas, son terceros no vinculados, hay convenios de cooperación. Entonces, aquí adquiere una importancia muy grande imaginar la gestión del derecho de autor, porque como vemos, autor y titular pueden ser diferentes y de hecho se puede gestionar de manera distinta. Es importante entonces pensar que hay diversidad de contenidos, diversidad de autores y diversidad de formas de gestión del derecho de autor. Paso ya al siguiente elemento de mi conferencia o de mi ponencia con ustedes, que sería la diapositiva 34, para hablar ya de abierto. Les quiero pedir que pasemos rápidamente las siguientes diapositivas, que básicamente se refieren a que lo abierto es sinónimo muchas veces en Internet de libre o de open. Y se refiere en esencia en la diapositiva 38 al software libre. Al software libre que inició un proceso de gestión de derecho de autor para garantizar ese acceso y está asociado directamente con un montón de licencias que facilitaban ese puente. En la diapositiva 39 vemos algunas de ellas, que son mecanismos jurídicos que hacen el puente entre productos intelectuales de las personas que quieren ser distribuidos de una forma diferente a todos los derechos reservados, generando autorizaciones automáticas para que no se aplique el modelo que se privilegia en la ley, que es todos los derechos reservados, sino que de una vez, cuando las personas acceden al contenido, puedan saber qué permisos tienen directamente generados por el autor o titular. Eso, en materia de acceso abierto, se vio reflejado en primer lugar conceptualmente en la iniciativa de Budapest de 2002, que en la diapositiva 41 tenemos algo que seguramente todos ya estamos familiarizados, que es una primera aproximación o definición del concepto, en donde se da una énfasis importante a que la disposición sea gratis y pública, que permita una serie de usos que, si los ven, están controlados por el derecho de autor, teniendo un compromiso, y es que se mantenga la integridad de los textos y el reconocimiento de la autoría. Esa era la forma como en 2002 se veía el tema. En 2003 viene la Declaración de Berlín y en la diapositiva 43 vemos cómo lo definían. Aquí ya empezamos a pensar en el cómo implementar ese acceso abierto, y ya la Declaración de Berlín habla de una ruta específica, que es la ruta verde a través de repositorios institucionales. De modo que lo que se produce en una comunidad sea publicado en estos repositorios digitales, aprovechando la disminución de costos y la posibilidad de democratizar este conocimiento que trae la tecnología. Así entonces, diapositiva 44, se crean dos vías: la ruta o verde o archivo, diapositiva 45, la dorada o abierta, 46, que tiene como objetivo el acceso abierto en la 47. Entonces, una pregunta que les hago yo: en ese contexto, ¿acceso al texto significa acceso abierto? Es decir, si tenemos un texto como lo vemos en la página, en la diapositiva 49, y lo vemos por internet, ¿ya con ello tenemos acceso abierto porque podemos leerlo? Bueno, la respuesta que daría el acceso abierto, o lo que se preguntaría, ¿a usted le parece suficiente como está en la 50?